La paz es una de las tantas cosas importantes que tenemos que tener o que queremos los seres humanos, ¿sí o no? Dormir, acostarte en paz es maravilloso. Levantarte a la mañana en paz también es maravilloso. Lograr alcanzar esa paz es... Eso lo dije yo. Bueno, benditos los que se dan el tiempo, el momento, el espacio para compartir con nosotros este instante de reflexión sobre la palabra de nuestro amado Padre, creador de la existencia. Porque es esta palabra la que cambiará nuestra forma de pensar para bien, también de replantearnos la forma en que venimos llevando nuestra vida, alimentarnos de eso. Teniendo siempre claro que este espacio no busca convertir a una persona a una religión, porque nosotros decimos que la religión son creadas por los seres humanos, ¿cierto? Y que la fe es una sola. Y nosotros aquí lo que buscamos es unirnos a través de la fe para compartir ese instante de reflexión, para lograr alcanzar también esa paz, ese entendimiento, conocernos y sobre todo conocer la verdad de la palabra del Padre, que es una de las cosas que Él más quiere, que conozcamos cómo ha sido su creación, quién es Él, cómo es Él, y quitar todas esas ideas equivocadas de lo que el Padre espera y quiere para nosotros. Así como de costumbre, vamos a ponernos de pie los que así lo deseen, acompañarme en una oración de agradecimiento a nuestro Creador por este instante. Por favor, los que están vía virtual también, si desean, pónganse de pie. Gracias, Padre, por este instante que nos estás dando en este momento, por permitirnos cada amanecer, cada anhelo, cada suspiro, cada aliento, por sostenernos, por protegernos, por levantarnos con tu palabra. Aquí estamos tus hijos, los mansos de corazón, unidos bajo una misma fe, bajo un mismo techo, bajo un mismo cielo, agradeciendo el poder estar en la vida, porque aquí estamos lo que sabemos reconocer la vida, lo que estamos conscientes de lo que es la vida, que es la bendición más sagrada y grande que tú nos has dado a nosotros los seres humanos, tus hijos. Gracias, Padre, por mantenernos siempre atentos, por permitirnos mirar hacia ti y ver a los demás seres humanos como nuestra familia. Que así sea por siempre. Sentémonos. Soy el maestro Cafidú y el tema de hoy que traemos es lo que oprime tu corazón. Es para mí una gran bendición poder compartir con todos ustedes, con los que están también vía virtual, este momento, este instante de reflexión sobre las verdades de nuestro amado Padre, el Creador de la existencia. Queridos hermanos, en este día estaremos analizando la importancia de soltar o dejar ir todo aquello que oprime nuestro corazón o que atrasa nuestros pasos. Porque sin darnos cuenta hay muchas cosas que a veces le damos tanta importancia que no ameritan esa importancia, o por lo menos el nivel de importancia que le damos, que atrasan nuestros pasos y no nos damos cuenta y pensamos, bueno, ¿y por qué no estoy avanzando en mi vida? ¿Por qué pasa 1 año, 2 años, 3 años? A veces mucho más. Hay personas que le ha tomado la vida entera y siguen detenidos en el pasado, en algo que le ocurrió, en algo que los lastimó, que los hizo resentirse. Y
Y es tiempo. Lo maravilloso es que todos los días de la mañana tenemos una nueva oportunidad, ¿cierto? Nos levantamos, abrimos los ojos. ¿Y qué tenemos que hacer cuando abrimos los ojos? En ese primer aliento que estamos tomando, el aliento de vida que estamos tomando, perdón, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ah? No, antes de eso. Eso cuando abres la boca. Después de bostezar, abres la boca. No, claro que hay que respirar. Pero en ese momento que tú haces la primera respiración, que abres los ojos, ¿no? Tomar conciencia de ese nuevo amanecer, de esa oportunidad. ¿Para qué? Para no menospreciar, ¿no?, esa nueva oportunidad que nos está dando el Padre. Como es de costumbre, tenemos una pregunta para ustedes. Dice así: ¿alguna vez has sentido como si cargaras con un peso dentro de ti? ¿Alguna vez has sentido esa carga dentro de ti o sobre tus hombros? Ese peso, esa carga. ¿Alguna vez la han sentido? A veces pesa bastante, frustra, agobia. ¿Cómo? Duele. Y como decíamos hace un momento, detiene también nuestros pasos. Lastima nuestro ser. Porque si partimos de la idea de que esa no es nuestra naturaleza, que nuestra naturaleza no es llevar una carga, porque fíjense, cuando uno hace algo desde su naturaleza, algo que quiere, que anhela, con gusto, no pesa. Aunque la responsabilidad inclusive sea mayor, aunque al final de la tarde estemos agotados completamente. Yo le digo a algunas personas que están en mi entorno, les digo, estoy agotado, cansado, pero satisfecho. Porque sé que este día ha sido fructífero, que he logrado dar un paso más, que he logrado entender un poco mejor la vida y entender a mis semejantes. Qué maravilloso cuando esa carga deja de ser ese tipo de carga que te agobia, que te lleva a dolor, que te frustra, ¿no? Que te quita la esperanza, que te arrebata la esperanza, que no te hace sentir merecedor a esta otra, que ya no la sientes como una carga, sino como un compromiso, una responsabilidad. Lo que sientes es amor, porque lo estás haciendo desde tu naturaleza. Y parte de las verdades de nuestro Padre es decirnos que nuestra naturaleza no es llevar sobre nosotros más allá, algo más allá de que podamos sostener. Y lo otro maravilloso de la palabra, de la reflexión, es que nos dice que cuando una responsabilidad está pesando mucho, la podemos, ¿qué?, compartir. Y a veces, a muchas personas le cuesta compartir esa responsabilidad. Pero sí, cuando llevamos ese peso adentro, nos duele, nos frustra, nos hace sentir mal. Y le empezamos a echar la culpa a todo, empezando por el Creador. Muchas personas, lamentablemente, ante situaciones difíciles de sus vidas,
lo primero que hacen es decir, ¿por qué? O pierden la fe, y a veces por cosas insignificantes, ¿no? Pero también hay personas que, a pesar que puedan haber tormentas en su vida, mantienen su fe. Y mantienen su fe porque entienden la vida, porque conocen al Padre desde su ser. Y también saben que la forma de sobrepasar, sobrellevar, superar esos obstáculos, esas adversidades, es precisamente con el sostenimiento de nuestro Padre Creador. Y aquí no hablamos desde el fanatismo, sino hablamos desde el amor incondicional de nuestro amado Padre Creador de la existencia. Veamos qué nos dice esta palabra en el día de hoy. Y como ven, es breve. Dice así, aunque se ha llenado toda la pizarra, la palabra es breve. Dice así: en verdad os digo que nuestro amado Padre jamás, escuchen bien, jamás pondría a prueba a los seres humanos para comprobar si ellos lo aman. ¿Se dan cuenta que cuando analizamos esa frase, esa verdad así, simplemente, nos lleva a reflexionar, a preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo es posible que hasta ahora la humanidad siga pensando que nuestro Padre necesita ponernos a prueba para comprobar si Él nos ama o no? Eso es una cosa que cuando nada más tú pasas tu vista, tú dices, pero ¿a dónde? ¿En qué lugar estamos poniendo al Padre? ¿Estamos poniéndolo como persona? ¿O estamos poniéndolo como creador que conoce mi ser, que me creó, que me dio el aliento de vida, que me da esa oportunidad, que me hace entender que me merezco la vida? Es decir, cada vez que pensemos que el Padre nos pone a prueba, lo estamos viendo de una manera inferior a nosotros inclusive. Estamos diciendo que Él es un desconocido. O alguien que no tiene la capacidad de crear como tal. Lo estamos viendo como ser humano. Porque ¿quién mejor que Él para entender nuestro ser? Nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestras alegrías y comprensiones. Él no necesita ponernos a prueba. ¿Por qué? ¿Por qué no necesita ponerte a prueba? A ver. ¿Por qué no necesita ponerte a prueba? El Padre no necesita ponernos a prueba porque Él sabe, Él nos creó y Él es amor. Él simplemente es. ¿Por qué no necesita ponerte a prueba? Porque Él ya nos conoce. ¿Por qué no necesita ponerte a prueba? ¿Por qué no necesita ponerte a prueba? También. Pero no necesita ponernos a prueba porque nosotros, somos sus hijos. ¿Tú pondrías a prueba a tus hijas, a tus hijos? ¿Lo pondrías a escoger entre el bien y el mal? Eso es hasta un poco, para no decir la palabra que no debo decir. Tú le enseñas dónde está, le enseñas el bien, le enseñas a identificar el mal y cómo convertir ese mal en luz nuevamente. Cómo actuar desde el bien y desde el mal, porque el bien siempre responde al bien.
Y el mal, nosotros los seres humanos, el bien tiene existencia propia, porque viene del Padre. El mal no tiene existencia propia. Nosotros le damos existencia. Sostenemos ese mal, repetimos una y otra vez las cosas malas. Todos los días lo vemos en las redes sociales, donde quiera, la gente, los amigos, los hermanos, aquello, el otro, la familia te mandan noticias, míralo, y te hablan todo el tiempo de las cosas malas. Muy poquito así de las cosas buenas. ¿Por qué el Padre no te pone a prueba? No me pone a prueba. Bueno, además de que soy... No hay bueno ni soy. ¿Por qué no te pone a prueba? Porque eres su hijo. Porque soy su hijo. ¿Cómo es? Porque soy su hijo. Pero así con más convencimiento. ¿Por qué no te pone a prueba el Creador? Porque yo soy su hijo. Porque yo soy su hijo. Así es. Con convicción, con merecimiento, con fuerza. Con valor. Y lo más maravilloso, desde el amor incondicional. No es el ego, que como soy su hijo, cojo a las demás especies y las doblego. Los animales, las plantas, etcétera, la naturaleza, esta tierra que nos sostiene, ¿las voy a maltratar? No. ¿A los animales los voy a maltratar? No. ¿A las plantas las voy a maltratar? No. ¿A esta sagrada tierra la voy a maltratar? No. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Así es. ¿Quién eres? Soy su hijo. Así, con convicción. Sí. Con convicción es. Él nos creó semejantes a Él. En espíritu, semejantes a Él. En materia, a los padres de la humanidad, que en algún momento hablaremos de esa verdad. Nuestro comportamiento es el que pudiera quizás y tal vez ser imperfecto. Eso lo tenemos que entender de una vez y por todas. Dejemos de justificarnos con la imperfección, porque nada más hay que mirarnos a nosotros mismos y mirar la naturaleza. Miren esas aves llenas de colores. Qué perfectas. Miren esas aves. Miren esa naturaleza. Miremos a nosotros mismos en materia para que vean qué perfección. Él nos creó desde su amor. Entonces, ¿por qué Él nos pondría a prueba? ¿Por qué razón nos pondría a prueba? Eso es un invento para justificar lo que no se puede, lo que algunos no pueden explicar. Fíjense que aquí no estamos hablando desde un libro sagrado de alguna religión.
Aquí estamos hablando desde la palabra de la verdad. Y no necesitamos pasar pruebas para demostrar nuestro amor. ¿O sí? No necesitamos pasar pruebas para demostrar nuestro amor. ¿Y cómo demuestran su amor por el Padre? Haciendo las cosas bien, viendo a nuestros hermanos, queriendo a nuestros hermanos, queriendo a nuestra familia, siendo feliz. Así es, está muy bien. Inclusive un poquito más, agreguemos un poquito más. Cuando no juzgamos. Bienvenidas. El único que tiene la potestad para juzgar quién es. El Creador. Ningún ser humano tiene la potestad de juzgar a otros seres humanos. Porque también cometemos errores. Porque también a veces nos inducen, nos obligan a cometer errores. Nada más hay que manejar. Te hacen pasarte la línea porque aquel no se quiere mover y te hace pasar la línea amarilla. Ya estás cometiendo tú. Si quieres ser 100% súper, tienes que quedarte detrás de ella esperando. Y el colegio de tu hijo lo van a cerrar y no va a poder entrar. Y cuando llegues y toques la puerta allí y le expliques, te dicen no. Entonces la manera de demostrar el amor por nuestro Padre es no juzgando, es sentirnos merecedor. Es decir, lo siento. Es levantarnos las veces que sea necesaria. Sin miedo. Comenzar las veces que sea necesaria sin miedo. Sin poner en tela de juicio el amor que nuestro amado Padre tiene por nosotros. Y saben cómo somos amados por nuestro Padre y valorados por nuestro Padre. Porque tenemos la vida, porque tenemos la oportunidad. Es decir, que a Él no le interesa mucho si cometes un error o no, le interesa que tomes conciencia de ese error. Si tú dices lo siento, perdón, disculpa, pero no tomas conciencia, ¿qué vas a hacer de nuevo? ¿Y qué vas a ir de nuevo a decir lo siento, me equivoqué, no sé qué? Y pasa. Porque si no tomas conciencia, si tú coges una persona que está en la cárcel, la liberas, pero esta persona no toma conciencia que haya robado, etc. Si no toma esa conciencia, ¿qué va a hacer de nuevo? Lo mismo. Ya a esta altura de la existencia del ser humano era para que las cárceles no existieran. Las películas futuristas siguen mostrando cárceles. Ya ni en la Tierra, hasta en otro lugar. Es decir, estamos condenados según esta idea, esta mentalidad que hay. Estamos condenados a seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez por la eternidad. ¿Dónde está el desarrollo, el avance? Que ahora en vez de estar aquí, los presos están allá arriba.
poquito más elevado inclusive sobre los demás seres humanos. Que tenemos que juntar todos plata para poder mantenerlos. ¿Qué clase de negocio es ese? ¿Qué clase de ignorancia? ¿Qué clase de engaño es ese? Cuando me dicen este país es un país desarrollado, las calles limpias, lo mejor, inclusive dicen mejor que Perú. Y yo les pregunto, ¿tiene cárceles? Sí. ¿Tiene pobres? Sí. ¿Tiene esto, esto y esto? Sí. Entonces no es un país desarrollado. Porque el desarrollo no se puede medir solamente si la gente está disciplinada. Porque a veces la disciplina viene con leyes fuertes, obligatorias. Entonces no estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de un falso desarrollo. Y casi siempre estas personas tienen otro tipo de forma de ser con sus semejantes, con sus vecinos, ni se ven, ni se hablan, y en algunos países no expresan ni su amor, como nosotros los latinos. Por lo tanto, el amor y la fe no se basan en pruebas. El amor y la fe no se basan en pruebas. ¿Pondríamos a nuestros hijos a pasar una prueba, poniéndola a escoger entre un bien y un mal, sin él conocer ese bien y ese mal? Si es que hasta los animales les enseñan a sus crías cómo alimentarse, cómo defenderse, cómo protegerse. Más aún nosotros los seres humanos. Pondríamos a nuestros hijos a prueba y encima de eso los castigaríamos porque nosotros no les enseñamos. ¿Le estamos enseñando el bien a nuestros hijos? ¿Le estamos enseñando a identificar el mal? ¿Realmente le estamos enseñando el bien? ¿O le estamos enseñando lo que es correcto? Lo que está guiado, controlado por una sociedad. Nuestra conexión con nuestro Creador surge desde la propia naturaleza, desde la propia creación, desde ese primer instante en que nos dio ese latir, ese aliento de vida. Esta verdad desmantela uno de los mayores errores de pensamiento, que yo no lo llamaría espiritual, sino lo llamaría material, que ha tenido la humanidad para justificar el desconocimiento, en otros casos para justificar la maldad, para justificar la ignorancia.
a veces limitados por fantasías contadas 1000 veces y que se han venido convirtiendo en una verdad o en una falsa verdad. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Cuáles son esos errores? ¿O cuál es ese error? Pensar que nuestro Creador nos pone a prueba. Está bueno ya de justificarnos con eso, porque nos estamos justificando. Lo arrolló un carro o le quitó la vida y decimos que esa es la voluntad del Creador. Eso se llama falsa esperanza. Jamás sería la voluntad del Creador que alguien muera de esa manera. Peor aún, justificamos que esa persona no está atento con su vida, no está atento a su vida. Quitamos la fuerza de responsabilidad en una y la ponemos en otra sin darnos cuenta que estamos cometiendo un error, que estamos diciendo que todo lo que nos puede pasar es una prueba o es la voluntad del Creador. Eso es falso. Como decíamos al principio, si no tomamos conciencia, no hacemos nada. Si tú dices perdón, pero no tomas conciencia de ese perdón se lo lleva el viento. Ese perdón se lo lleva el viento. Yo se los he explicado varias veces en varias prédicas que cuando una persona, muchas personas se preguntan, ¿y por qué el Padre permite que haya enfermos? ¿Por qué no saca a todos los enfermos con su chasquido? Bueno, primero no tiene mano, ¿no? No puede dar ese chasquido. Pero si lo diera, ¿te acuerdas que se lo he explicado varias veces? Y se lo seguiré explicando muchas veces más hasta que prenda. ¿Qué pasaría si llega el Padre al hospital X o empieza a ir hospital por hospital y le dice a todos los enfermos, están sanados todo el mundo, salga? ¿Qué pasa? ¿Habría menos enfermos? Llegarían otros enfermos. Cuando el Padre se para delante del hospital y le dice a todos son sanos, salgan. Este hospital ya lo convertimos en otra cosa. Deja de existir. Bienvenido. Deja de existir. ¿Ya para qué se necesita hospital si el Padre dice, sean sanos todos? Al otro día, o la siguiente semana, o el siguiente mes, habría la misma cantidad de enfermos. Y habría que ponerse a construir otro hospital, un nuevo hospital. ¿No? Como los chinos que hicieron un hospital en no sé cuántos días. Y todo el mundo dijo, qué bueno, no, qué malo. Si el ser humano no toma conciencia, se va a volver a enfermar. Va a volver para el hospital nuevamente. Y ahí se aparece Dios de nuevo y le dice a todo el mundo, para afuera, todo el mundo sano. Y al otro día, otra vez, todo el mundo para adentro enfermo. Entonces, el Creador se convertiría en nuestro esclavo, en nuestro trabajador. Trabajaría para nosotros. Porque no tomamos conciencia qué es lo que nos enferma, qué nos llevó allí, por qué nos hemos caído, por qué hemos chocado.
¿Por qué cambiamos de pareja? ¿Por qué tenemos varios matrimonios una y otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué está pasando? Por eso estamos aquí, para replanteando la forma en que venimos llevando nuestra vida. Para que nos demos cuenta. Y no hay que tener temor en comenzar. Cuando lo haces, con conciencia. Si te separas de tu pareja y esperas que llegue otra pareja a tu vida, o te separas de tu enamorado y esperas que venga otro a tu vida, tú tienes que prepararte. Porque si no, lo vas a traer, ¿a dónde? Al mismo desorden o aquello que te generó un malestar, un quiebre. Y vas a terminar ¿cómo? Igual, otra vez. Pero eso lo hacemos porque no estamos conscientes. Por eso es tan importante tomar conciencia de nuestra existencia. La bendición más sagrada que tenemos los seres humanos es la vida. Después de la vida, el amor y todo lo demás. Pero primero es la vida. Que todos los días es una oportunidad y que no se puede despreciar. ¿Ustedes saben qué sucede cuando la despreciamos? ¿Eh? Aparte de eso, que despreciamos la palabra del Padre, aparte de eso, ¿qué más sucede? Cuando no le damos tanta importancia al mañana. No, déjalo para mañana, lo hacemos mañana. Envejecemos. Envejecemos. Y lo sigues dejando para mañana y para mañana y para mañana. Y cumpliste 60, 70 años. ¿Y cuántos años realmente te quedan útiles de vida? Útiles. Así 100% útiles. Productivos. Bueno, tu caso es una excepción. Con 90 años estás aquí, mira. ¿De dónde vienen las pruebas que oprimen al ser humano? ¿De dónde vienen esas pruebas que oprimen al ser humano? ¿De dónde vienen esas pruebas que oprimen al ser humano? ¿Ah? Es decir, el entorno te pone a prueba. Entonces el entorno, hay una maldad en el entorno, ¿no? ¿Cierto? Estamos reconociendo ahí la maldad del entorno. Si reconocemos la maldad del entorno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Si tú reconoces que hay una maldad, que tú haces. Nos alejamos. Fíjense que el mal, ahí estamos yendo a favor del mal, porque el mal lo que quiere es separarnos. Cuando hay un grupo de amigos que hace, trata de coger a uno y lo separa, como una manada de leonas atrás de los búfalos. ¿Qué hacen ellas? Primero que le hacen, los asustan. Todos salen y hay uno que se separa. A ese que se separa es al que le da muerte. En la vida de nosotros los seres humanos ocurre algo muy parecido. El mal que hace asusta. El mal que hace te pone a prueba. ¿Quién se separa? Aquel que no está escuchando la palabra. Aquel que se está alejando de la palabra, porque del Padre no podemos alejarnos, ¿cierto? Te alejas de lo que dice Él, como los hijos se alejan del consejo que uno le da. Y cuando te alejas, ¿en qué te conviertes?
en víctima. ¿Y qué más? Te debilita. Estás a merced de qué suele hacer la familia. Trata de ayudar y en el momento que lo dejan a su suerte, ¿no? Tu hijo o tu hija se buscó una pareja que es la maldad personificada. ¿Y tú qué dices como padre o madre? Le dices, no, yo a ella no, o a él no le voy a hablar, yo no voy a visitar a su casa, no voy, nada, ya, afuera. Mantener una distancia. Si mi hijo quiere verme, que venga acá y... ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos yendo a favor del mal. Pero no nos damos cuenta que le estamos entregando a ese ser querido, a ese familiar, a ese hijo, a ese amigo, al mal. Pero peor aún, esa persona que está con ese mal no lo sabe. Porque ese mal lo tiene, ¿cómo? Convencido. O lo podemos poner al revés. De repente esa persona no es el mal. Es alguien que el Padre ha venido para que nosotros nos replanteemos como familia, como estamos llevando a la familia. Y estamos rechazando a ese que ha sido enviado por el Padre para ponernos en orden. Entonces, cuando hablamos del mal, ¿de dónde viene? ¿Esas pruebas de dónde vienen? De Satán. El diablo, Lucifer, como se le quiera llamar, Satanás. Ya a esta altura a mí me da igual cómo lo llamo. Con el mayor respeto de todos. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros estamos en la palabra, no tendría por qué venir ninguna fiera, ninguna leona, nadie que nos pueda acechar para desviarnos ante el primer susto. Y ahora peor aún, porque decimos que el 26 del 4 del 2012, dice así lo que está escrito. En estas fechas a Satán, conocido comúnmente como Satanás, se arrepintió de su mal. El amor regresó a su ser y pudo volver hacia la presencia de nuestro amado Padre, que esperaba por él. ¿Se dan cuenta? ¿Sabe qué significa eso? Que ni las religiones, ni nosotros los seres humanos, de manera particular, personal, podemos seguir justificándonos. Que hay algo malo que está por ahí y que estamos totalmente a merced de ese mal. Somos más los hijos de la luz. Somos más los mansos de corazón. Porque si fueran más los malos, el mundo ya no existiría. Y en este punto decimos que las pruebas no son divinas, son el resultado de nuestro comportamiento. Y recuerden bien, no de nuestra imperfección. Porque los seres humanos somos en espíritu perfectos, semejantes al Padre. Nuestro comportamiento, repito una vez más, es el que pudiera. Es decir, que no estamos condenados a que tiene que ser. Pudiera ser imperfecto. Esas pruebas son los errores de las acciones de los seres humanos. ¿Cuándo? Cuando el orgullo los ha tomado de la mano. Aquella persona que está pasando por una situación difícil y no quiere ser ayudada, eso es un ejemplo, un indicador de que el orgullo
Los ha tomado de la mano. Peligroso aún cuando es una persona que tiene una responsabilidad como un padre, una madre, un profesor, un maestro, un presidente. Es decir, la repercusión depende cuál es tu rol en la vida, ¿no? Va a ser la repercusión. Si es a nivel familiar y el orgullo ha tomado a la cabeza a la familia, entonces esa familia se va a dañar. Si es un profesor, maestro, entonces esos alumnos van a sufrir. De repente no todos, sino algunos, por sus carencias, por lo que sea. Y le van a terminar echando la culpa a los padres. Si es un presidente, va a reflejar ese orgullo en las decisiones que tome. ¿Se va a dejar ayudar? No. Porque puede pensar que puede resolver solo la situación que tiene, como le pasó a Hasatán. Al final, cae. El orgullo es la desconexión con nuestra esencia de origen, es decir, con la palabra de la verdad. Porque cuando el orgullo te toma de la mano, ¿hacia dónde te lleva? ¿Hacia el bien o hacia el mal? Poniéndolo en este ABC. Hacia el mal, obviamente. Nos lleva en un camino opuesto a nuestro propósito de existencia. Generando resistencia, choques, caídas, impares, rupturas, lejanías. Son manifestaciones que se alimentan de las pruebas, que se sustentan ¿con qué? Con las pruebas. Pruebas que no son, repito, puestas por nuestro Padre Creador de la existencia, sino que somos los seres humanos los que permitimos someternos a estas pruebas. El amor del Padre no pone pruebas, quita las piedras del camino. Cuando aprendemos a transitar con un corazón manso. El amor no se pone a prueba. El amor se reconoce. ¿Por qué el amor no se pone a prueba? Porque el amor es incondicional. Cuando el amor tú le pones condiciones, ya no es amor, es control. Cuando tú y tu pareja, los dos sienten un amor incondicional, esos dos seres, esas dos almas hacen así y se juntan en una sola. Que decíamos que lo más sublime y exquisito que puede existir en una relación. Tener esa relación a ese nivel de comprensión. Cuando pensamos que nuestro Padre nos pone a prueba es como esa inquietante sensación de que nos están poniendo un examen, ¿no? Imagínense vivir todos los días de este mundo pensando que si hacemos esto, que si hacemos lo otro. Y peor aún, justificar nuestros actos con que es una prueba. Y bueno, hay que aceptarla.
¿Y qué pasa con eso? Cuando aceptamos ya las cosas así. Nos resignamos. ¿Y qué pasa cuando nos resignamos? La resignación es una muerte en vida. Estás vivo, sí, pero realmente no estás porque no estás viviendo la vida. Liberarnos de esa carga es comprender que nuestro Padre Creador no necesita demostraciones. ¿A quiénes le tenemos que demostrar? A nosotros mismos, partiendo de ahí. Le tenemos que demostrar a quiénes. A nuestro entorno, familia, amigos y demás. Tenemos que demostrarle nuestros cambios. Que digan, oye, qué distinto te ves. Como pasa, ¿no? Te dice, ¿qué? ¿Fuiste a la peluquería? ¿Hiciste un corte distinto? ¿Te cambiaste? ¿No? Y tú le dices, sí, me he hecho un arreglito en mi ser. Él no necesita demostración porque sabe quiénes somos nosotros. Y no tenemos que sufrir para merecer amor. Cuando tienes esto claro, entonces no tienes necesidad de recibir migajas de amor. Porque el amor no se puede dar a migajas. Cuando el amor se da a migajas, o lo recibimos a migajas, que eso pasa bastante, no es amor, es control. Porque no hay manera del amor incondicional darlo a migajas. ¿A quiénes se le da migajas? ¿A quiénes? A las gallinas, ¿no? A las palomas, etcétera. Tú coges y le echas migajas para que vengan donde estás tú. Inclusive se lo hacen para hacerle una trampa y agarrarlo, ¿no? Entonces no podemos permitir nunca que recibir amor a migajas, porque no es amor, es control. Nos estamos poniendo a merced de esa persona que no nos está reconociendo, valorando. Y esto es muy fácil, solo tenemos que ser quienes somos. Tenemos que agradarnos a nosotros mismos, primero que nada. Porque si empezamos a tratar de agradar a otros sin agradarnos a nosotros, terminamos ¿cómo? Desnaturalizándonos. Perdemos nuestra identidad. Por eso ya es tiempo, amados míos, de liberar esta carga que llevamos por dentro. Y esto no es solo un acto de renuncia, es un acto de reencuentro con nuestra esencia más pura. No puedes estar atado al pasado. No podemos estarle dando o no podemos estar poniendo en el orden de prioridad aquellas cosas que nos abruman y que no tenemos la solución inmediata para resolverlas. No podemos vivir en ese pasado. No podemos. Tenemos que saber discernir para saber qué tiene que permanecer y qué debe transformarse. Fíjense que no he dicho quitarse ni nada, transformarse.
tenemos que darle la mano a los demás, pero tenemos que también saber que a veces somos nosotros el detonante. Y por mucho que querramos darle la mano a esa persona va a hacer lo opuesto una y otra vez. Porque de repente nosotros somos el detonante. Y ahí tenemos que ir a la verdad, al conocimiento, al Creador y saber lo que nos dice la palabra, que nos dice que esa persona tiene 1000 oportunidades, que no necesariamente eres tú el que tienes que darle las 1000 oportunidades. A veces tienes que permitir que otras personas vengan y le den la mano a esa persona para que esa persona pueda ser levantada, sostenida, protegida. Me imagino que a muchos les habrá pasado eso, que han llegado, le han dado un consejo y la persona no ha escuchado ese consejo. Viene otro, le da el consejo y lo recibe maravillosamente bien. ¿A quién no le ha pasado eso? Eso es algo prácticamente común. No estoy diciendo nada extraordinario, pero sucede. Ahí nos tenemos que dar cuenta que si usted hace un consejo y la persona no lo recibe, más bien hace lo opuesto, y recibe ese mismo consejo por otra persona, entonces tú eres el detonante. Eso es un aviso. Ahí tenemos que darnos cuenta, discernir que hay una situación ahí para ver cómo arreglamos esa situación. Buscar ese origen del porqué. El equilibrio se alcanza cuando reconocemos que parte de nosotros permanece aún en cada despertar. Y eso se llama conciencia. Soltar esa carga que llevamos por dentro, liberarla, liberar nuestra alma de las cadenas invisibles tejidas por ese mal que hablamos, por el orgullo, la resignación que es tan mala, el resentimiento que tanto daño le hace a las familias, la incertidumbre que también es otra herramienta del mal. Es dar un paso hacia atrás, al olvido. Es un acto consciente de transformación. Y cuando comprendemos que esa carga ha sido creada por nosotros mismos o también por un entorno, y que no es impuesta por nuestro Padre, el Creador de la existencia, el dador de oportunidades, entonces nos podemos liberar de ella con más facilidad. Empieza a dejar de pesar y le damos el lugar que le corresponde. Comprendemos que esa carga no es parte de nosotros, sino una sombra que cubre nuestro ser y que intenta detener nuestros pasos, apagar nuestra luz. Esto lo vamos a permitir, hermanos míos. ¿Lo vamos a permitir? ¿Lo vamos a permitir? No. Con convicción, no. Sin dudar, no. Liberarnos de esto es un acto de amor y de retorno al Padre. Nos permite volver a la condición natural nuestra. Nos hace sentir ligeros, íntegros, plenos. A veces no nos levantamos así, ligeros, libres, hasta felices, y no sabemos aparentemente
a qué responde, ¿no? Pero nuestra naturaleza, nuestro origen, nuestro ser se está haciendo presencia en ese día. Sin embargo, hay otros días que nos sentimos como, aunque te duermas temprano, te sientes como pesado, cansado. Eso nos pasa a todos. Ahí la carga está pesando. Ahí tenemos que darnos cuenta que ese día hay que transformarlo. Que ese día tenemos necesariamente que tomar conciencia de que eso que nos abruma no es nuestra naturaleza. De repente es parte de la sociedad, de estos modelos que existen. Debemos sentirnos ligeros, íntegros, plenos, despiertos, amados, merecidos y con oportunidad. Que así sea por todos los tiempos de los tiempos. Por eso yo, Cafidú, en esta hora de la verdad, les digo, liberen cada una de las cargas que oprimen sus corazones. Recuerden que no tienen que probarle al Padre quiénes son, porque Él nos conoce. Tomen los colores de la libertad, la paz y la verdad, pero no para un instante, sino para siempre. Bien para que bien sea. Bien para que bien sea. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Antes que se vayan a levantar. Recuerden cuán importantes somos todos para nuestro amado Padre, el Creador de la existencia. Porque Él nos ama tal, ni más, ni menos. Eso que quede bien prendido en nuestra conciencia. Gracias.